ahora que tenemos clara la idea de lo que es un espacio topológico, cómo se definen, vimos algunos ejemplos y también vimos el concepto de bases y subbases, vamos a estudiar ahora eh, otros conceptos que podemos aplicarlos a cualquier conjunto contenido en un espacio topológico y que quizá te son familiares de cursos de cálculo de varias variables o incluso si ya llevaste análisis, los cuales son el interior, la cerradura, la frontera, el conjunto de puntos de acumulación, etcétera. Estos conceptos los viste en aquellos cursos eh, definidos mediante epsilons y deltas, es decir, definidos sobre espacios métricos. Necesitabas una métrica para poder medir eh, distancias y bueno, todo lo que se hace tanto en cálculo como en análisis. Aquí vamos a definir los mismos conceptos, pero desde un punto de vista puramente topológico. No vamos a requerir de métricas ni de distancias. Entonces vamos a comenzar con el interior de un conjunto y posteriormente vamos a ir definiendo los demás conceptos. Bien, entonces tomemos un espacio topológico x, tau, un subconjunto A de X, por supuesto, y vamos a tomar un punto X en el subconjunto A. Vamos a decir que X es un punto interior de A si existe un elemento de tau, un abierto, tal que X pertenece a ese abierto y el abierto se queda totalmente contenido en el conjunto A. Al conjunto de todos los puntos interiores de un conjunto A lo vamos a llamar el interior de A y se denota por int de A. Otra forma de denotar al interior de A es mediante una bolita arriba de el conjunto, pero bueno, mayormente yo voy a estar utilizando la notación de int. Bien, entonces vamos con un ejemplo. Vamos a calcular el interior de A, un subconjunto de X. X es un conjunto con 5 elementos, A, B, C, D y E. Y por supuesto tenemos que definir una topología en X. En este caso sería la familia conformada por el conjunto vacío, el conjunto total, es decir, X, el unitario que contiene a, el conjunto que tiene a C y a D, el conjunto que tiene a, C y D y el conjunto que tiene a B, C, D y E. Puedes probar que en efecto tau es topología en X, no nos vamos a detener en esto. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar con el ejemplo. Y bueno, lo primero que hay que notar es que A y E no son puntos interiores de A. ¿Por qué podemos afirmar esto? Bueno, pues A y E para empezar no están en el conjunto A mayúscula. Y recordemos la definición, vamos a escribirla por acá. X punto interior de A, un conjunto A, si existe un abierto en tau tal que X pertenece a U, el abierto U, y U se queda contenido en A. Esta es nuestra definición de que X sea punto interior de A. Tomemos a cualquiera de estos dos puntos, sin distinción. El razonamiento va a ser análogo para el otro. Entonces tomemos a A. Si A fuera un punto interior de el conjunto A mayúscula, existiría un abierto U en tau, tal que A pertenece a U y U se queda contenido en el conjunto A. ¿Quiénes son los abiertos que contienen a el punto A minúscula? Por supuesto, el total. Tenemos al unitario de A y tenemos al conjunto que tiene tres elementos A, C y D.
tomando cualquiera de estos tres abiertos, pues se garantiza que A pertenezca a tales abiertos. Eso es obvio. Pero necesitamos además que estos abiertos se queden contenidos en A. Entonces, como A no pertenece al conjunto A mayúscula, entonces X, el unitario de A y el conjunto que tiene a, C y D no se quedan contenidos en A. Y entonces nuestra definición de punto interior falla. Por lo tanto, pues en efecto A no pertenece al interior de A. Y bueno, análogamente, como ya dije, repitiendo el argumento para A, pues resulta que tampoco está en el interior de A. Entonces solo nos quedan tres opciones: B, C y D, que son precisamente los eh, elementos que conforman al conjunto A mayúscula. Entonces, yo afirmo que B tampoco está en el interior de A. Y bueno, la justificación de esto es que los únicos abiertos que contienen a B son el total y el subconjunto que tiene a B, C, D y E. Como A es distinto del total, pues entonces el total no se queda contenido en A al ser A un subconjunto de X. Y como E no está en el conjunto A, entonces el subconjunto de cuatro elementos tampoco se queda contenido en A y por lo tanto, negando la definición de punto interior, resulta que B pues no lo es. Por lo tanto, B no pertenece al interior de A. Finalmente, nos quedan C y D. Y nosotros sabemos que el subconjunto que tiene precisamente a C y a D es un elemento de tau. Entonces, C y D pertenecen a dicho subconjunto y este subconjunto se queda contenido en A, pues C y D también son elementos de A. Por lo tanto, encontramos un abierto en la topología tal que contiene a C y a D y a su vez este subconjunto se queda contenido en el conjunto A mayúscula, siendo así que C y D son puntos interiores de A y por lo tanto pues ya acabamos con todos los posibles valores del conjunto X y concluimos que el interior de A pues es el subconjunto que tiene a C y a D. Vamos ahora con una observación muy pero muy importante, ya que cuando querramos demostrar, vamos a hacerlo en muchas de las ocasiones, eh, que A coincide con su interior, esta observación simplifica dichas demostraciones, ya que para cualquier conjunto A resulta que el interior de A se queda contenido en A. Entonces, una vez hecha esta observación, pues ya tenemos una de las contenciones eh, probadas de gratis. Entonces esto es rápidamente demostrable, sea X en el interior de A. Entonces existe un abierto U de la topología tal que X es elemento de U
y U se queda totalmente contenido en A. Entonces, por esta cadenita, resulta que X está en A y por lo tanto el interior de A se queda contenido en A. Eh, ya te imaginarás por lo que acabo de decir antes de probar esta pequeña observación, pues no siempre vamos a tener que A se quede contenido en el interior de A. Entonces, vamos a continuación a ver un teorema que nos indicará precisamente cuándo A y el interior de A coinciden. Bien, el teorema dice lo siguiente: sea X, tau un espacio topológico y A un subconjunto de X. Entonces resulta que el interior de A coincide con A si, solo si A es un abierto, A es un elemento de la topología. Y bueno, este teorema justifica el hecho de que a los elementos de tau les estemos llamando abiertos. Recordemos nuevamente de los cursos de cálculo o análisis que precisamente un conjunto era abierto si eh, coincidía con su interior. Entonces, pues bueno, vamos a demostrar este teorema. Vamos primero con la ida. Supongamos que eh, A es un elemento de tau y tenemos que demostrar que A coincide con su interior. Entonces, de la observación anterior, ya sabemos que el interior de A se queda contenido en A. Entonces ya únicamente tenemos que eh, probar la otra contención, sea X en A, y como A pertenece a tau, entonces existe un abierto en tau. ¿Quién es este abierto? Pues precisamente A. Tal que ocurre lo siguiente: X pertenece a U y U se queda contenido en A. Esto lo podemos escribir pues de una manera ya un poco trivial, como que X pertenece a A y A se queda contenido en A. Pues efectivamente esto ocurre. Por lo tanto, esta es la definición de que X sea un punto interior del conjunto A. Y por lo tanto, X pertenece al interior de A. Por lo tanto, tenemos las dos contenciones y, y concluimos que A es igual al interior de A. Vamos ahora a demostrar el regreso. Supongamos que A es igual al interior de A y vamos a demostrar que A es un elemento de tau. Y para demostrar esto, voy a hacer la siguiente afirmación, la cual por supuesto habrá que demostrar. El interior de A es la unión de los subconjuntos contenidos en A, tales que estos subconjuntos son abiertos en X, es decir, son elementos de la topología. Esto se puede decir como que el interior de A es la unión de todos los abiertos contenidos en A. Entonces, vamos a probar esta afirmación. Sea X en el interior de A, entonces X es un punto interior y por lo tanto existe un abierto V, un elemento de tau,
tal que X pertenece a V y V se queda contenido en A. Entonces, pues X está en V, que es un abierto, y entonces X pues automáticamente pertenece a esta unión. Como pertenece a alguno de estos abiertos, que además este abierto se queda contenido en A, pues entonces se queda precisamente, o X pertenece precisamente a esta unión. Así que, por lo tanto, el interior de A se queda contenido en la unión de los abiertos que están contenidos en A. Sea ahora X en la unión. Vamos a demostrar que esta unión se queda contenida en el interior de A. Que es lo que vamos a demostrar, que X es un punto interior de A. Entonces, como X está en esta unión, pues entonces existe una V abierto en X y V contenido en A, tal que X pertenece a V. Si está en la unión, entonces X pertenece a por lo menos uno de estos subconjuntos. Entonces, reescribimos esto, existe un V abierto en X, es decir, V pertenece a tau, tal que X pertenece a V y V se queda contenido en A. Por lo tanto, X es un punto interior de A y por lo tanto X está en el interior de A. Con lo cual, pues hemos probado totalmente la afirmación. El interior de A es la unión de los subconjuntos abiertos que se quedan contenidos en A. Y vamos a utilizar, por supuesto, esta afirmación para demostrar lo que originalmente queríamos probar, que dado que A es igual al interior de A, entonces A es un elemento de tau. Y bueno, por hipótesis tenemos entonces esto, y por la afirmación tenemos que el interior de A es la unión de todas las U's, tales que U se queda contenido en A, y U es un elemento de la topología. Esto es otra manera de escribir a la unión que habíamos escrito en la afirmación. Y bueno, esta manera de escribir a dicha unión nos dice que el interior de A es unión de abiertos en X, ya que son elementos de tau. Para toda U contenida en A. De esta manera, ¿no? Eh, por lo tanto, recordemos que la unión de abiertos nos da un nuevo abierto y entonces resulta que el interior de A es abierto en X. Pero entonces A es un abierto en X y esto lo que quiere decir es que A es un elemento de la topología. Y terminamos esta demostración. Así que tenemos una equivalencia de cuando un conjunto coincide con su interior, que es únicamente cuando este conjunto es un elemento de la topología. Con esto, pues rápidamente este corolario
se satisface pues muy fácilmente. El interior del total es el total y el interior del vacío es el vacío, puesto que ambos, tanto x como el vacío, son elementos de tau, así que pues ya ni siquiera vale la pena escribir la demostración. Y continuamos con más propiedades acerca del interior de un conjunto. Bien, pues nuevamente tomemos un espacio topológico y ahora tomemos un par de subconjuntos de X. Entonces tenemos estas tres propiedades. El interior del interior de un conjunto es igual al interior del conjunto. El interior de la intersección es igual a la intersección de los interiores. Y por último, la unión de los interiores se queda contenido en el interior de la unión de, por supuesto, todos estos subconjuntos. Eh, entonces vamos a probar estas tres propiedades para finalizar el video. Por un lado, eh, el interior del interior de A se queda en el interior de A, contenido, porque, bueno, pues el interior de A es un subconjunto de X y, como ya dijimos de la observación que realizamos anteriormente, pues el interior de un conjunto siempre se queda contenido en el conjunto. Así que esta contención se da de la observación. Vamos ahora con la otra contención. Pero de la demostración del teorema anterior, eh, pues la otra contención también sale fácilmente. Como en el interior de A es unión de abiertos en X, pues entonces el interior de A es un abierto en X. Lo que implica que el interior de A pertenece a tau. Y bueno, de aquí de hecho ya se da la igualdad, ya que por el teorema anterior, esto lo que implica es que el interior de A coincide con su interior. Entonces sale de este argumento fácilmente la igualdad y lo que hicimos anteriormente para una contención pues ya quedó de más. Vamos ahora con el segundo punto. Eh, sea X en el interior de la intersección de A y B y vamos a demostrar que X se queda contenido en la intersección de los interiores de A y B. Bien, entonces como X está en este interior, entonces existe un abierto U tal que X pertenece a U y U se queda contenido en A intersección B. Como la intersección de estos dos subconjuntos se queda contenida en los subconjuntos, entonces pues resulta que existe un abierto U en tau tal que X pertenece a U y U, como ya dijimos, se queda contenido en la intersección y la intersección se queda contenido en A y escribiendo nuevamente esto, ahora la intersección se queda contenido en B. Todo esto, ¿qué significa? Que X está en el interior de A por esta parte y X pertenece al interior de B por esta otra parte. Y como está en los dos interiores, pues resulta que X está en la intersección de los dos interiores
y por lo tanto el interior de A intersección B se queda contenido en intersección del interior de A con el interior de B. Vamos ahora con la otra contención. Entonces sea X en el interior de A intersección el interior de B. Entonces X está en el interior de A y X está en el interior de B. Y entonces existen un par de abiertos U y B tales que X pertenece a U, X pertenece a B y U se queda contenido en A. Y también ocurre que V se queda contenido en B. Entonces X pues pertenece a la intersección de U y B, puesto que pertenece tanto a U como a B. Y esta intersección se queda contenida en la intersección de A y B. Como U intersección B es un elemento de tau, por ser intersección finita de abiertos, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que existe un abierto. ¿Quién es ese abierto? Pues U intersección B, tal que contiene al punto X y este abierto se queda contenido en la intersección de A y B. Entonces, X pertenece al interior de la intersección de A y B y por lo tanto, pues ya terminamos este segundo punto, puesto que hemos probado las dos contenciones. Vamos entonces ya con el último punto. Tomemos un punto X en interior de A, unión interior de B. Y hay que demostrar que X pertenece también a el interior de A unión B. Entonces, como X está en una unión, pues tenemos dos casos. Ya sea por un lado que X pertenezca al interior de A, en cuyo caso pues va a existir un abierto U en tau, tal que X pertenece a U y U se queda contenido en A. Eh, pero pues entonces podemos escribir exactamente lo mismo y si U se queda contenido en A, pues U se queda contenido en A unión lo que nosotros querramos. En particular podemos pegarle al conjunto A el conjunto B. No estamos cometiendo ningún error, no estamos haciendo trampa. Esto se puede hacer. Puedes detener aquí un poco el video y hacer un diagrama para cerciorarte de que en efecto el hecho de que U se quede contenido en A implica que U se queda contenido en A unión lo que quieras. Entonces, pues esto que implica que X está en el interior de A unión B. Caso 2, X está en el interior de B, en cuyo caso pues existe un abierto V en tau, tal que X pertenece a V y V se queda contenido en B. Pero nuevamente, pues si V se queda contenido en B, entonces también se queda contenido en B unión lo que nosotros querramos. Y pues vamos a unirle A convenientemente. Por lo tanto, X es un punto interior de la unión de A con B. Por lo tanto,
por casos 1 y 2, pues X está en el interior de A unión B y por lo tanto interior de A unión interior de B se queda contenido en el interior de A unión B. Y terminamos la demostración de estas tres propiedades. Entonces, antes de finalizar, te preguntarás por qué para el punto 2 sí se da la igualdad y por qué para el punto 3 únicamente escribí una contención. Entonces, para finalizar este video, vamos a dar un contraejemplo de que no siempre se da la igualdad. Y bueno, no hay que quebrarse tanto la cabeza con ejemplos muy sofisticados, con que encontremos uno donde no se dé la igualdad, pues eh, ya la hicimos. Entonces, eh, tomemos a X con la topología indiscreta, es decir, tau indisc, que recordemos que únicamente contiene al vacío y al total. Y tomemos un subconjunto no vacío de X y también que sea distinto del total. Entonces, como es no vacío, podemos agarrar un punto en A y si existiera un abierto U en la topología indiscreta, tal que X pertenece a U y U se queda contenido en A, entonces U sería distinto del vacío y por lo tanto, pues si U es distinto del vacío, no nos queda de otra más que U es igual al total. Pero esto implica entonces que X pertenece a X y X mayúscula, el total, se queda contenido en A. No puede ser que el total se quede contenido en uno de sus subconjuntos, salvo que X eh, coincida con ese subconjunto, es decir, que X sea igual a A. Pero esto es una contradicción, pues tomamos a A distinto tanto del vacío como de X. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que ningún punto es punto interior de A, es decir, el interior de A es el conjunto vacío. Ahora, como A es distinto del vacío, A es distinto del total, entonces el complemento de A pues es distinto del vacío y es distinto del total. Repitiendo el argumento utilizado para A, pues resulta que el interior del complemento de A también es vacío. Simplemente en todo este argumento cambien A por el complemento de A y pues llegan al mismo resultado. Por lo tanto, el interior de A unión el interior del complemento de A pues es el vacío, es la unión del vacío con el vacío que nos da nuevamente vacío. Ahora, por otro lado, queremos calcular el interior de A unión el complemento de A.
¿Quién es la unión de un conjunto con su complemento? Pues el total. Entonces esto es igual al interior de X y ya vimos que el interior del total es el total. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo donde el interior de A unión el interior del complemento, eh, pues nos da algo distinto del interior de A unión el complemento. Por lo tanto, eh, efectivamente, no siempre se va a dar la igualdad. Puedes tú pensar ahora en un caso cuando sí se da la igualdad, que el interior de la unión sea la unión del interior. Pero bueno, hasta aquí dejamos este video y en el próximo vamos a continuar definiendo este tipo de conceptos ahora con la cerradura de un conjunto y vamos a ver por supuesto cuándo un conjunto es cerrado. Hasta la próxima.